Easton, escuela para superdotados. No creía en lo preternatural, lo paranormal o lo mítico. Era ateo y un hombre práctico, pero los eventos de esa noche me cambiaron para peor. Espero que alguien pueda saber con qué estoy lidiando y si debería seguir mirando por encima del hombro. Conocí a Christopher aproximadamente un mes antes. Ya tenía una reputación deteriorada incluso antes de llegar a la escuela, gracias a los medios que cubrieron su historia. Easton era conocida como el lugar ideal para dejar a estudiantes con discapacidades del desarrollo que los padres no podían manejar. Una reputación horrible, lo sé, pero éramos buenos en lo que hacíamos. Un internado con un campus enorme. Albergábamos alrededor de 500 jóvenes de entre 9 y 22 años. La mayoría se trasladaba a hogares grupales al cumplir la mayoría de edad, así que nos enfocábamos más en habilidades funcionales que académicas. Trabajaba en el turno de la tarde en el ala B como supervisor, donde estaban los estudiantes con más problemas de conducta. Era un edificio de 10 pisos, equipado con dormitorios de última generación, aulas, gimnasios, cocinas, piscina cubierta, todo lo que los estudiantes necesitaban para minimizar su salida del edificio. Incluso teníamos una mini tienda de comestibles adentro. Yo estaba en contra de mantener a los estudiantes encerrados sin interacción pública, pero esa es otra historia. Christopher estaba programado para unirse al ala B, para disgusto de todos. Había saltado a las noticias por apuñalar a su madre más de 20 veces durante un episodio esquizofrénico. Pero no fue el acto lo que lo convirtió en un fenómeno mediático, sino su historia. Para dar contexto, la mayoría de los niños que alojábamos nacieron con su diagnóstico: autismo, síndrome de alcoholismo fetal, síndrome de Down, etc. O, en otros casos, daño cerebral adquirido. Normalmente recibían servicios terapéuticos, intensivos desde los 2 años hasta la secundaria y más allá. Christopher, sin embargo, no encajaba en ese perfil. Había nacido como un niño normal, socialmente desarrollado e inteligente, un estudiante promedio de B en la escuela. Tenía amigos, enamoramientos, preocupaciones adolescentes e incluso un trabajo repartiendo periódicos. Pero un día, cerca de su 13º cumpleaños, algo hizo clic en Christopher. Sus padres lo describieron como un cambio literal de la noche a la mañana. Despertó y ya no era el hijo que alguna vez conocieron. De repente, Christopher sufrió una especie de colapso mental y desarrolló esquizofrenia en toda regla, acompañada de alucinaciones auditivas, comúnmente conocidas como voces. Los padres describieron una escena caótica esa mañana, llena de violencia, furia y gritos desgarradores. La madre fue apuñalada y el padre tuvo que sujetar al niño, casi matándolo. Finalmente, Christopher fue internado en un hospital donde recibió su diagnóstico. Los médicos quedaron atónitos por la aparición repentina de sus aflicciones mentales, dado su historial normal. Identificaron 3 voces distintas que lo atormentaban, todas incitándolo a hacer cosas indescriptibles. Cada voz tenía un nombre específico, una de ellas la más vil de las 3 y la que aparecía con menos frecuencia. Los medios locales lo apodaron el niño que se desmoronó. La gente especulaba sobre cómo podía ocurrir tal colapso. Muchos culparon a los padres, otros acusaron al padre de abuso sexual, los interrogatorios policiales los exoneraron, pero siempre quedó una sombra de duda sobre ellos. De cualquier forma,
El Christopher Tavern que alguna vez existió había dejado de vivir, reemplazado por un niño asustado y mentalmente fracturado. Muchos del personal protestaron por su ingreso, argumentando que necesitaba un entorno más restrictivo. Aunque habíamos tenido nuestra cuota de niños violentos, la historia de Christopher tenía un aura dramática que nos intimidaba. Después de terapia extensa y años de medicamentos experimentales, los médicos encontraron la mezcla perfecta para acallar las voces que lo atormentaban. Aunque las voces nunca desaparecerían por completo, al menos podían suprimir a la más vil de las tres, Topaz. Las otras dos eran manejables, pero Topaz había sido la que lo incitó a apuñalar a su madre esa mañana. Cada vez que Topaz emergía, Christopher intentaba matar a alguien. Pero desde que comenzó su actual tratamiento, Topaz no había aparecido en más de 2 años. Finalmente, lo consideraron listo para reintegrarse a la comunidad. A los 20 años, Christopher llegó a nuestra escuela. Recuerdo vívidamente la primera vez que lo vi. Era alto, muy alto, como de 1,98 metros, y delgado. Su piel me recordaba a un durazno magullado, moteada y con una textura inquietantemente similar a una banda elástica. Sus ojos usualmente evitaban el contacto, pero cuando lo hacían era una mirada penetrante. Su personalidad también fluctuaba, haciéndome preguntar si además tenía trastorno de identidad disociativo. Podía ser mudo, callado y sumiso, o travieso, infantil y astuto. El chico que conocí primero era el primero. Respondía con monosílabos, sí, no, ajá, Imaginen mi sorpresa cuando una semana después conocí a su lado travieso. Ese lado hablaba en oraciones completas. Era articulado, causaba problemas, buscaba peleas y antagonizaba a otros residentes y al personal. No estábamos contentos con su incorporación al ala. Aproximadamente 20 días después de su llegada, ocurrió el incidente. Esa noche trabajaba con un buen equipo. Quedaba 1 hora del turno y estábamos terminando los registros diarios. La mayoría de los niños dormían, pero Christopher estaba despierto, molestando a otro chico. Salí de la oficina para reprenderlo en el lobby que parecía más una gran sala de estar. Val ya estaba allí intentando separarlos, aunque pequeña, era fuerte. Mientras que la mayoría del personal femenino temía estar sola con él, ella no tenía miedo de agarrar al toro por los cuernos. Más tarde admitiría en privado que estaba aterrada, pero nunca lo demostraba en el momento. Es porque es un pequeño imbécil. ¡Que te jodan, Chris! Tienes tus propios juegos. Perdiste 2. No me quites el mío. Kyle era un buen chico. Algo problemático, pero de buen corazón. Medía alrededor de 1,52 metros y tenía síndrome de Down, mientras que Christopher lo dominaba en altura. Apestas en los juegos, de todos modos. ¡Dámelos! Le empujó el hombro y extendió la mano, exigiendo la Nintendo. Val intervino. Christopher, basta. Son las 10:15 y los demás están durmiendo. Baja el tono y vete a la cama. No lo haré. Mostró una sonrisa burlona que delataba sus intenciones. Sí, lo harás, intervine yo. Se giró y nuestros ojos se encontraron. Esta es la 3ª vez que tengo que llamarte la atención. Eres un adulto en este punto. Toma una decisión de adulto. Una sonrisa maliciosa torció nuevamente las comisuras de su boca. Lo siento, dijo, levantando las manos en una falsa defensa. Kyle me debe unos juegos. Eso es todo. No te debo nada. No tendrás ningún juego en un momento, respondió Val.
y así seguirá por una semana. Christopher giró de nuevo, sus brazos moviéndose como si fueran de goma. «Cállate, puta». Su lengua era afilada. Estaba a punto de intervenir cuando Val se acercó, desafiándolo. ¿O qué? Los dos intercambiaron miradas, creando un momento tenso. Finalmente, Christopher cedió con un movimiento de mano, chasqueando la lengua antes de volver a clavar la mirada en Kyle. El bebé necesita que su mami lo proteja otra vez. Pensé que ya éramos hombres adultos. Se alejó y se dejó caer como un árbol sobre el sofá, fingiendo ver televisión mientras jugueteaba con sus dedos. Val y yo intercambiamos miradas. Señalé mi radio y ella asintió con un suspiro antes de atender a Kyle, quien todavía quería pelear con él. Negué con la cabeza y volví a la oficina. Las noches ya eran lo suficientemente largas, pero Christopher representaba un desafío que nadie quería. Varios miembros del personal renunciaron poco después de su llegada. A veces era tentador, no voy a mentir. Regresé a la oficina y me quejé con mis compañeros, repitiendo la misma cantaleta de siempre. Mientras hablábamos y organizábamos el papeleo, escuché un chillido y el sonido áspero de los muebles arrastrándose por el piso de madera. Como si lo hubiera planeado, la voz de Val retumbó en el radio. «Franco, necesito que vengas». Ahora, asentí hacia los demás y corrí, sintiendo la urgencia en su voz. Cuando doblé la esquina al final del pasillo, vi a Val sosteniendo la cabeza de Kyle en un gesto protector. Sus ojos estaban inyectados de sangre y había marcas rojizas alrededor de su cuello, claramente hechas por manos. Mis ojos escanearon la habitación y encontraron a Christopher a un lado, con mirada perdida. «¡Quédate ahí!», le gritó Val. Los ojos de Christopher saltaban frenéticamente entre ella y Kyle, quien apenas respondía. «¿Qué pasó?». «Él pasó», dijo, sosteniendo a Kyle, cuyos movimientos eran lentos, ahogándose en sus palabras al intentar hablar. Se abalanzó sobre él. «¿Qué hiciste, Christopher?». Escupí las palabras. Christopher me miró con una expresión lastimera que delataba su complicidad. «¿Qué mierda hiciste?», repetí. No estoy orgulloso de perder la compostura, pero dada la situación, no estaba seguro si Topaz había reaparecido después de todos estos años. Agarré mi radio. «Posible código índigo, necesito a todos en el lobby». Mi voz resonó en el walkie de Val, sobreestimulando mis sentidos ya alterados. No quise. Christopher retrocedió contra la pared, sus ojos bailando entre nosotros tres. «Franco», Val habló en voz baja. «Lo habría matado si no hubiera intervenido». Mantuve los ojos clavados en Christopher, quien debía haber vuelto a su personalidad callada, o Christopher callado, como lo llamaba. Recordé los protocolos de crisis de su expediente. Si sospechas que Topaz ha aparecido, acércate con precaución. El sujeto requerirá una proporción de 3 miembros del personal por 1. Las señales de que Topaz está presente incluyen, pero no se limitan a, un estallido repentino de violencia extrema, movimientos explosivos, una mirada fija, una mirada dirigida que indique que Topaz ha elegido a alguien para hacerle daño. El sujeto puede tics, tocarse el ojo con ansiedad o taparse los oídos. Christopher ha demostrado en el pasado que puede salir de ese estado si se le confronta con su nombre completo, Christopher Taber. Pregúntale si Topaz está en la habitación, contigo. Si dice que sí, exígele que Topaz se vaya. Indícale a Christopher que se despida de Topaz.
Administra una dosis PRN de clozapina. Si estas medidas fallan, el personal actuará a discreción. Contacta a emergencias y procede con una sujeción si es necesario. Me acerqué a él. Christopher Tavern, una mirada vacía. ¿Está Topaz aquí con nosotros? Una pausa. No. ¿Estás seguro? Sí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Otra pausa. No, no vamos a hacer aquí. Necesito una explicación. Kyle se está ahogando. Maldita sea, ¿qué pasó? Agarré su camisa. Christopher miró a Kyle, luego a mí. Entonces vi el cambio. Sus ojos se estrecharon en Val, y una expresión de lo que solo puedo describir como odio puro retorció su rostro. La intención asesina tensó sus cejas. En ese momento, una oleada de energía protectora encendió mis sentidos táctiles. Me planté frente a él y lo empujé contra la pared. Christopher Tavern, despídete de Topaz. Su rostro permaneció inmóvil, el odio filtrándose por los poros de su piel. Christopher Tavern, despídete de Topaz. Lo golpeé contra la pared otra vez, esta vez amenazando a Topaz directamente. Topaz, si no te vas, alejaré a Christopher de ti. Una pausa momentánea. Sostuve al hombre frente a mí. Para alguien de su tamaño y estatura, me sorprendió lo frágil que se sentía. No debería haber podido manejarlo tan fácilmente. Se sentía hueco, como si solo tuviera huesos. El resto del personal ya había llegado, parado detrás de mí, mientras los eventos se desarrollaban. No me di cuenta de cuándo llegaron. El instinto primordial de proteger a Val nubló mi visión. Miré hacia atrás para evaluar la situación, sintiéndome más seguro ahora que tenía refuerzos. Cuando volví a mirar a Christopher, una expresión diferente había aparecido. Una de arrepentimiento. Arrepentimiento, dolor y algo más. ¿Conocen esa mirada que un perro les da cuando los regañan por hurgar en la basura? ¿Cómo agachan la cabeza y se ven eternamente apenados por su terrible transgresión? Eso fue lo que vi. Un niño herido, genuinamente afectado por la culpa. Empecé a sentir pena, recordando que debajo de todo eso aún había un niño. Pero también sentí alivio de que Topaz quizás se había ido. Oh, cómo desearía que eso fuera cierto. Noté algo. Debajo de esa mirada había algo más profundo. Una negrura diminuta detrás de los ojos revelaba algo antinatural. Estaba mirando directamente al alma del niño ahora. ¿Saben cómo dicen que los ojos son la ventana del alma? No podría haber sido más cierto en ese momento. Algo no estaba bien. Entonces, su rostro cambió de nuevo. Mientras atrapaba ese destello de su alma, su expresión pasó de dolor y remordimiento a alerta y pánico. No sé cómo explicarlo, pero él supo que había mirado dentro de él, como si hubiera invadido un secreto que no debía conocer. Me miró como un criminal atrapado, luego salió disparado con una agilidad animal que me tomó por sorpresa, haciéndome caer. Topaz. Había sentido lo liviano que era su cuerpo momentos antes, frágil como un saco de plumas. ¿De dónde salió esta velocidad? Corrí detrás de él, saltando sobre muebles y escritorios que él arrojaba con un esfuerzo mínimo. Recuerdo el grito de Val cuando la escena se volvió dramática, los pasos de mis compañeros pisándome los talones. Mientras corríamos por el lobby, sus movimientos eran zigzagueantes, de una manera inquietante. Eran desordenados, pero fluidos y con propósito. Ese debería haber sido mi aviso para retroceder, pero seguí persiguiéndolo. Llegamos al final del lobby, donde se dio la vuelta,
apoyándose contra la pared y la ventana mientras su pecho se movía como un barril. Y ahí estaba de nuevo, esa negrura intensificada. El tiempo se diluyó, y en ese momento nos miramos fijamente, analizándonos mutuamente, nuestras almas reflejadas. Sus ojos me dijeron que no debería poder verlo, que yo no pertenecía allí. Una abrumadora sensación de angustia y terror me agarró. Todo me decía que huyera y me protegiera. El tiempo se reanudó y él giró, tirando del pestillo de la ventana. ¡No!, grité, abalanzándome sobre él y agarrando su camisa por detrás. Pero era demasiado tarde. Se lanzó de cabeza por la ventana del 10º piso. Asomé la cabeza y lo vi caer, con el corazón en el estómago. No podía creerlo. ¿Suicidio? Es increíble cuántos pensamientos pueden pasar por la mente humana al presenciar la muerte. Además de que tu vida pasa ante tus ojos, otros pensamientos pisan tu cerebro como un caleidoscopio de niño, todos luchando por ser vistos. ¿Qué le diré a su familia? ¿Cómo cubrirán esto los medios? ¿Y si los otros ven su cuerpo? ¿Me incriminarán por esto? Escenarios y situaciones pasaron por mi mente en esos segundos fugaces, todos con resultados desalentadores. Entonces, mis pensamientos se interrumpieron cuando mis ojos se fijaron en sus pies. Nunca había visto a otro humano lanzarse a su muerte, pero algo en su manera de caer era extraño. Observé cómo sus pies se arqueaban y se encogían. Sus rodillas se doblaban en ángulos antinaturales. Recogió y metió los brazos a los costados, permitiendo que su cuerpo se encogiera. Entonces ocurrió lo impensable. Su cuerpo se elevó hacia arriba, como lo haría una bruja en una escoba si estuviera en picada, y de repente se enderezara. Esperaba ver su cuerpo estrellarse contra el pavimento en un revoltijo de vísceras y huesos, pero no sucedió. Observé, atónito, cómo su cuerpo cortaba el aire. En lo que debió ser una fracción de segundo, un par de alas pesadas y curtidas se desplegaron con un poderoso impulso. Eran las alas más horribles que había visto. Parecían piel humana estirada al límite. Venas, estrías y cicatrices marcaban su superficie. Sentí el viento de su despegue cuando pasó junto a la ventana, como un disparo. Luego desapareció, más rápido de lo que podía chasquear los dedos. Caí de espaldas, la ventana temblando frente a mí. Luego, nada. Miré la luna a través de la ventana, repitiendo ese último segundo en mi mente como un bucle infinito, intentando reescribir lo que acababa de pasar. Entonces, la piel de gallina me recorrió desde los lóbulos de las orejas hasta los codos, hasta las puntas de mis meñiques. Lo que había visto era imposible. Un insulto a todo lo natural. Algo que no estaba destinado a la comprensión humana. No tenía idea de lo que acababa de presenciar, pero sabía que era pura maldad. Una criatura que no pertenecía a este mundo. Quería vomitar. Topaz volverá, estoy seguro. Escribo esto como una documentación de los hechos. La investigación sobre la desaparición de Christopher sigue en curso, pero yo sé lo que pasó. Mis compañeros vieron al niño saltar, pero no vieron las alas, ni el despegue. No sé cuándo volverá, él o eso, pero lo hará. Si alguien puede arrojar luz sobre esto, o tiene respuestas sobre lo que encontré, por favor, contáctenme. No puedo seguir viviendo en hipervigilancia. Necesito entender qué criaturas caminan entre nosotros. Que Dios proteja nuestras almas y nos conceda la sangre de Jesús,
Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales